carboxílicos son el ácido fórmico por su nombre vulgar, que es el más chiquito de la cadena, que tiene un solo átomo de carbono. También puede llamarse como ácido metanoico. El ácido propiónico, que es un ácido que tiene 3 átomos de carbono. El ácido benzoico, que es el ácido aromático de referencia. Y un ácido que por ahí escucharon nombrar, que es el esteárico, que es el que tiene 18 átomos de carbono, todos saturados. Es un ácido graso. Lo vamos a encontrar en las grasas animales y en algunos aceites. La nomenclatura tiene dos tipos de nomenclaturas, tipo IUPAC, que está bien descripta, y casi todos los ácidos que nosotros vamos a encontrar y utilizar tienen un nombre común debido a que se conocen desde mucho tiempo, su presencia en la naturaleza, y tienen nombres que demarcan su origen. Por ejemplo, el ácido fórmico o metanoico, que viene de las hormigas. El acético, que es el que viene del vinagre. Y otros por el butírico, que es el típico olor a la manteca pasada, a la manteca agria. Y hay otros que por ahí no son tan conocidos, como el crotónico o otros. Veamos el crotónico. El crotónico tiene un nombre que no nos dice nada sobre su estructura, pero cuando vamos a ver el nombre IUPAC es bastante llamativo. Me está diciendo que tiene un doble enlace, por eso tiene terminación en oico, ¿sí? La terminación de los ácidos por IUPAC es terminación oico. Me está diciendo que tiene un doble enlace en el segundo carbono. But me está diciendo que tiene 4 átomos de carbono. Y trans me está diciendo que este doble enlace tiene una configuración de tipo trans. La fórmula, la estructura sería la siguiente. El crotónico, que por ahí no nos suena, viene del aceite de almendras dulces. Otros ácidos que por ahí conocemos son el corpoico, caprílico y cáprico, que vienen todos de la leche de cabra, por eso tienen nombre cápricos, y son el hexanoico, el octanoico y el decanoico. Tienen un olor fuerte, la mayoría de los ácidos tienen olor fuerte, y si nos fijamos, la cadena cada vez es más grande. Y después tenemos los ácidos carboxílicos grandes, que tienen 12, 14, 16 y 18 átomos de carbonos. Acá vuelve a aparecer el esteárico. Y por ahí los conocen: el ácido láurico, el mirístico, el palmítico y el esteárico. Son ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos de cadena larga los vamos a encontrar que su fuente es las grasas animales o vegetales en forma de aceites. Y otro ácido que es importante es el ácido benzoico, que el nombre común y el nombre IUPAC es el mismo, que es el ácido aromático. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos algún sustituyente en la cadena de donde está el ácido carboxílico? Por nomenclatura, según IUPAC, el átomo de carbono en el que se encuentra el grupo carboxílico siempre va a ser un grupo terminal, porque solo permite una unión carbono-carbono. Por lo tanto, va a ser el 1, porque el ácido carboxílico de todos los grupos funcionales que tenemos es el más importante y siempre va a estar en una cadena principal. Entonces, partimos de que este es el átomo 1 y vamos a nombrar los sustituyentes según su posición.
En la nomenclatura clásica o vulgar se empieza a nombrar a partir del carbono alfa, el primer carbono unido al grupo carboxilo, siendo alfa, beta, gamma, delta, epsilon a medida que nos vamos alejando, y el último normalmente se conoce como omega, sin importar qué número de carbonos sea. Entonces podemos ver un ácido con varios sustituyentes, puede ser el ácido 3-oxo-2-propilbutanoico. La cadena principal tiene 4 átomos de carbono. En la posición 1, obviamente tengo el ácido del grupo carboxilo y por lo tanto no tengo que decir en qué posición está, siempre va a estar en la posición 1. Y después nombro por orden alfabético. Acá tenemos el ácido 3-fenilpentanoico, el pentanoico con la nomenclatura clásica se llama valérico. Después acá tenemos el isovalérico, que es un átomo de, o sea, son los 5 carbonos, pero tengo estructura iso. Y acá les presento a un ácido, el ácido alfa-linolénico, que por ahí lo escucharon nombrar, es uno de los ácidos esenciales de algunos pescados y mariscos, que es uno de esos ácidos que todos estamos queriendo comer, que son omega 3, omega 6, omega 9. ¿Qué quiere decir este omega 6, omega 3, omega 9? Omega es el último átomo de carbono, y si yo cuento las posiciones desde el omega, me va a decir en qué posición tengo el doble enlace. Omega 3 quiere decir que tengo un doble enlace en la posición 3, contando desde el final de la molécula, omega 6 en la posición 6 y omega 9 en la posición 9. Si contamos considerando la posición 1 como la posición del ácido carboxílico, en realidad los dobles enlaces los tengo en la posición 9, 12 y 15. Fíjense que estos dobles enlaces no están conjugados y son todos de simetría cis. Si yo quiero plantear cuál sería la configuración más estable de este compuesto, no sería una configuración lineal, así de cadena toda extendida, sino que tendría una forma bastante circular o cíclica. Así. Esto vamos a ver más adelante que es útil. Bien, ¿qué pasa con los ácidos carboxílicos que son derivados del benzoico? Se nombra según la posición del sustituyente, el paraminobenzoico, el ortohidroxibenzoico, el parametilbenzoico y los derivados del naftaleno como derivados del naftoico. Hay algunos que por ahí les suena conocidos como el ortohidroxibenzoico, que es el ácido salicílico, que es primo hermano del acetil salicílico. Bien, después podemos tener diácidos, quiere decir que podemos tener un compuesto que tenga dos grupos carboxilos en los dos extremos de la cadena. El más chiquito de ellos es el ácido oxálico, que tiene 2 átomos de carbono, cada uno con un grupo carboxilo. Después está el malónico, que tiene un grupo metileno en el que son diácidos, pero derivados del benzoico. El nombre IUPAC es el 1,2, benceno 1,2 dicarboxílico, 1,3 dicarboxílico y 1,4. ¿Sí? Pero tiene un nombre propio que es el ácido ftálico, puede ser orto, meta o para.
también tienen un nombre común que son derivados del ácido ftálico, el ácido isoftálico y el tereftálico. Después vamos a ver que esta nomenclatura va a volver a aparecer más adelante en el semestre. Bien, acá tenemos un ejemplo que es el ácido 3-bromo-hexanodioico, donde empezamos a nombrar, porque podríamos empezar a numerar de cualquiera de los dos extremos, pero la idea es que los sustituyentes tengan el número más chico posible. Bien, veamos la estructura del ácido carboxílico antes de seguir con los derivados. El grupo carboxilo presenta un carbono trigonal plano con hibridización sp2, ¿sí? Toda esta molécula, acá este es el ácido fórmico, es prácticamente una molécula plana, ¿sí? Donde tenemos los orbitales p de los oxígenos paralelos a los del carbono, donde los ángulos de enlace son similares, donde la distancia de enlace entre los carbono-oxígeno en ambos casos es muy similar, donde el enlace oxígeno-hidrógeno está muy polarizado, con una longitud de enlace buena, y todo esto lo que permite es que podamos plantear dos estructuras de resonancia, una que es la mayoritaria porque no presenta distribución de cargas, separación de cargas, que es la del carbonilo con el oxidrilo, pero a su vez hay un cierto solapamiento pi entre el carbono y el oxígeno del oxidrilo que permite que haya una estructura donde se muestra que este oxígeno tiene densidad de carga positiva, haciendo que este enlace esté más polarizado que en el alcohol, y este oxígeno tiene una cierta densidad de carga negativa mayor aún que la que tienen los grupos carbonilos de aldehídos y cetonas. Es decir, que el ácido carboxílico es mucho más polar por su estructura que el de aldehídos y cetonas. Esto vamos a ver más adelante, que nos permite entender la capacidad ácido-base del ácido carboxílico y además la reactividad del grupo carboxilo. Bien, veamos los derivados. Vamos a estas familias, haluros de acilo o ácido, anhídridos, éster, amida y nitrilos, estudiarlos juntos con el ácido carboxílico, porque cualquiera de estos grupos funcionales yo los puedo transformar fácilmente por una hidrólisis en ácido carboxílico. Entonces, como tiene una reactividad parecida, no en velocidad, sino forman las mismas reacciones por los mismos mecanismos y son interconvertibles hasta cierto grado, permite un estudio todos juntos. Bien, veamos las características de cada una de las familias. Los haluros de acilo o de ácido son como carboxilos donde se reemplazó el grupo oxidrilo con un halógeno, generalmente bromo o cloro, ya que vamos a ver que los de yodo son muy inestables y que los de flúor no son manejables, son muy explosivos. Después una familia que por ahí ya conocemos, ya hemos visto como solvente, son los ésteres, donde el grupo oxidrilo ahora está reemplazado por un grupo alcóxido, ¿sí? Entonces ahora sigo teniendo
los dos átomos de oxígeno, solo que ahora el de hidrógeno está reemplazado por un sustituyente con carbonos. El grupo nitrilo, donde todos los sustituyentes de oxígeno están reemplazados por un solo nitrógeno. No vamos a analizar mucho este grupo, pero quise ponérselo porque van a encontrarlo en los libros como un derivado de ácido, pero nosotros no vamos a trabajar mucho con este compuesto, con esta familia de compuestos. Después tenemos los anhídridos, donde ahora el grupo oxidrilo está reemplazado por un grupo carboxilato, que vendría a ser como la base conjugada del ácido carboxílico. Acá tengo una estructura de resonancia con los 3 átomos de oxígeno y los 2 átomos de carbono. Y el último grupo que vamos a analizar son las amidas, donde el grupo oxidrilo está reemplazado por un grupo amino. ¿Sí? Ojo, como acá los grupos están como juntos, tienen la misma reactividad o el mismo tipo de reactividad que el ácido carboxílico. Acá no reaccionan como alcóxidos o como éteres, acá no reaccionan como ácidos solos, acá no reacciona como aminas y acá no reacciona como halogenuros de alquilo. ¿Sí? La situación es muy diferente por la presencia del grupo carbonilo. Bien, veamos la nomenclatura de los derivados de ácido. Primero, los ésteres se nombran, como les dije recién, el éster vendría a ser como el ácido y una cadena alquílica o aromática como sustituyente. Entonces se nombra como la base del ácido carboxílico, en este caso el ácido sería el acético o el etanoico, entonces se nombra como etanoato o acetato. Y el sustituyente tiene 2 átomos de carbono, entonces es un etilo. Entonces es etanoato de etilo. Acá el ácido, ¿sí? Es el ácido benzoico, la base conjugada se llama benzoato, entonces esto es el benzoato de el sustituyente fenilo, ¿sí? Que es el sustituyente donde yo tengo un fenol al que le saco el hidrógeno. Acá es un carboxilato, no es un ácido común, porque acá, si ustedes se fijan, cuando yo hablo del ciclopentano, estoy hablando de esta cadena, que en este caso es un ciclo, pero el grupo funcional está por fuera. Por lo tanto, cuando el grupo funcional está por fuera del ácido, lo llamo carboxilato o carboxílico cuando es el ácido. Entonces, esto es el ciclopentano carboxilato de metilo, porque la cadena del otro lado del ácido tiene un solo carbono. ¿Sí? ¿Cómo es cuando hablo de halogenuros de acilo? Hablo de que primero planteo cuál es el halógeno del que parto, en este caso es fluoruro, y el ácido madre es el ácido etanoico. Entonces modifico el oico, la terminación oico, por la terminación oilo. ¿Sí? Entonces en este caso es el fluoruro de etanoilo. En el caso de que la nomenclatura vulgar, la terminación es hilo, porque reemplazo la terminación ico del ácido. ¿Sí? Cloruro de propionoilo. Las amidas tienen la peculiaridad, al igual que las aminas, donde los hidrógenos pueden ser reemplazados por otros sustituyentes carbonados. Por lo tanto, puedo tener una amida que no tenga sustituyentes sobre el nitrógeno, entonces voy a decir que es una amida primaria.
Cuando tiene un sustituyente sobre el nitrógeno voy a decir que es una amida secundaria, y cuando tiene dos sustituyentes voy a decir que es una amida terciaria o NN disustituida. Un ejemplo de cada una es la etilenamida, la dimetilmetanamida, y la N-2-dimetilpropanamida. Un ejemplo donde el sustituyente es aromático, esta es una amida secundaria, es la acetanilida. Después vamos a ver qué características tiene tener amidas primarias, secundarias o terciarias. Los anhídridos, que son los últimos derivados que vamos a ver, como generalmente se obtienen, ya vamos a ver por qué en otra presentación, sustituyen anhídridos simétricos, no hace falta solamente decir cuál es el ácido base. En este caso es el anhídrido etanoico o acético, y este es el trifluoroetanoico o TFA. Otros anhídridos que son importantes, que son de diácidos, lo que los hace todavía más atractivos, es el anhídrido estálico y el anhídrido baleico. Cuando nosotros querramos ordenar o nombrar compuestos que tienen varios grupos funcionales, siempre vamos a tener que considerar el orden de importancia de estos grupos funcionales para saber cómo nombrar la cadena carbonada, cuál es el 1, por dónde empezar. El ácido carboxílico siempre es el principal, por lo tanto, siempre que tengamos un ácido carboxílico, mi molécula va a llamarse ácido de algo, ¿sí? Va a ser seguido por el éster, la amida, el nitrilo, es decir, sus derivados. Después va a venir el grupo carbonilo, aldehído, citona, que cuando son sustituyentes los nombro como oxo. Después van a venir el alcohol y la amina, y por último los dobles y triples enlaces. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos, pero acá lo importante es que el ácido y sus derivados son los que tienen mayor importancia, porque también son los grupos más polarizados. Bien, ahora que ya sabemos nombrar los grupos funcionales, planteemos algunas propiedades físicas. Empecemos con el ácido carboxílico y su punto de ebullición. Cuando yo comparo el ácido acético con otros compuestos con grupos funcionales, alcohol y cetona, aldehído en este caso, carbonilo, que tienen masa molar similar a la del ácido acético, observo que el punto de ebullición del ácido acético es mucho mayor al del propanol y al del propialdehído, si bien está formado por los mismos átomos. Si fuera solamente una cuestión de que el ácido forma buenos puentes de hidrógeno, el punto de ebullición debería ser similar al del alcohol. Lo que se observa es que gracias a la estructura y a la geometría que presenta el grupo carboxilo, puede formar dos puentes de hidrógeno con la misma molécula, usando el oxígeno del carbonilo con el hidrógeno del hidroxilo de una molécula y el carbonilo con el grupo hidroxilo de la otra. Esto hace, por un lado, que el puente de hidrógeno sea más efectivo, y por otro lado, como es tan efectivo el puente de hidrógeno, lo que termina pasando es que ahora
yo lo que en realidad tengo es una estructura que tiene la masa molecular de dos moléculas de ácido. Entonces, las fuerzas de dispersión del dímero son mucho mayores que la de los ácidos por separado, generando que el punto de ebullición del dímero sea mucho mayor que el de la molécula sin puente de hidrógeno, o solo con puentes de hidrógeno unimolecular, o sea, con un solo puente de hidrógeno por molécula. Es tan estable este dímero que incluso en la fase vapor voy a encontrar que siguen las moléculas asociadas. Esta condición del dímero y del punto de ebullición se mantiene en el resto de los grupos derivados de ácido. Acá tenemos una tabla con los ácidos, me salté esta en la pregunta, lo decimos después. En esta tabla lo que pueden encontrar es que al aumentar el tamaño de las moléculas, al aumentar la cadena carbonada, el punto de ebullición aumenta paulatinamente. Puedo fijarme que hay casos especiales, como por ejemplo el prop 2 enoico y el transbuten 2 enoico, el crotónico y el acrílico, que cuando miro el punto de fusión noto una diferencia muy marcada con los ácidos similares. Esto se debe a la presencia de dobles enlaces, que si se acuerdan, vimos que estos dobles enlaces, la presencia de dobles enlaces, hace que la estructura de la molécula sea más en forma de ciclo, sin llegar a ser un ciclo completamente, pero le dan rigidez a la molécula haciéndola que tenga una forma curvada, y esto hace que sea más difícil obtener una estructura tridimensional en el sólido. Entonces, para fundir a la molécula necesito tener mayor energía. Bien, vayamos a los derivados ahora sí. Cuando yo tengo una tabla acá donde planteo la masa molecular y el punto de ebullición, observo en todos los casos que al aumentar la masa molecular aumenta el punto de ebullición. Esto se debe que a igual grupo funcional, al aumentar la cadena, aumento las fuerzas de dispersión y por lo tanto aumento las fuerzas intermoleculares globales. Pero si yo ahora quiero hacer una mirada transversal a todos los distintos grupos funcionales, voy a agarrar compuestos de masa molecular similar para considerar que cualquier diferencia que haya se deba no a las fuerzas de dispersión, sino a los distintos tipos de fuerzas intermoleculares, y voy a mirar una amida, un ácido, un alcohol, un nitrilo, un éster y un alcano, donde la masa molecular de todos estos compuestos se encuentra entre 55 y 60 gramos por mol. Cuando veo eso, veo que las amidas son las que tienen un punto de ebullición mayor, después los ácidos, después los alcoholes, los nitrilos, y los ésteres tienen un punto de ebullición mucho menor, más parecido al de los alcanos que al de los otros derivados. Vamos a ver por qué puede ser esto, principalmente el de las amidas, que es inusualmente alto. Bien, cuando yo planteo la estructura de las amidas, puedo plantear, al igual que con el ácido carboxílico, una forma de resonancia
donde la carga positiva está sobre el nitrógeno. Por lo tanto, si estos R's fueran hidrógenos, estos enlaces están muy polarizados, haciendo que los puentes de hidrógeno que formen estos hidrógenos sean muy efectivos. Y el oxígeno del carbonilo tiene una cierta tendencia negativa que hace que también forme grupos que formen puentes de hidrógeno también muy efectivos. Por lo tanto, las moléculas de amidas que tengan hidrógenos, ¿sí?, pueden hacer puentes de hidrógeno muy efectivos. No pueden hacer dímeros, como en el caso de los ácidos, pero sí pueden hacer redes tridimensionales efectivas. Esto hace que, además de tener puntos de ebullición inusualmente altos, también tengan puntos de fusión inusualmente ácidos. Fíjense que las aminas primarias y secundarias tienen puntos de fusión mucho mayores que una amida terciaria, ¿sí? Esta es la dimetilformiamida, el DMF. Esto se debe a que las amidas terciarias no pueden hacer puente de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, esta estructura tridimensional que se forma no es factible. Pero sí tienen puntos de ebullición altos. Si me fijo en la tabla anterior, incluso las amidas terciarias tienen punto de ebullición mayor que los ácidos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que esta forma de resonancia, y hago un comentario importante, en estos casos es casi el único caso donde una forma de resonancia afecta a las propiedades físicas de una molécula. Como tenemos una estructura de resonancia importante, ¿sí?, esta forma de la amida es importante, es más importante que en los alcoholes, incluso en los ácidos, porque el nitrógeno aguanta mejor que el oxígeno la carga negativa. Lo que termina pasando es que el momento dipolar de esta molécula es elevado, más elevado que en los ácidos, y por lo tanto la fuerza motriz en dipolo-dipolo en los puntos de ebullición de las amidas hace que tenga un punto de ebullición muy alto. Repetimos, la presencia de esta forma de resonancia con esta forma de resonancia siendo bastante importante, ya que el nitrógeno acepta mejor que el oxígeno una carga negativa, hace que las amidas terciarias, las secundarias y las primarias también, pero principalmente esto se observa en las terciarias, el momento dipolar de la molécula sea elevado y por lo tanto la fuerza dipolo-dipolo es una fuerza más importante que por ahí en otras moléculas. Cuando hablamos de solubilidad, podemos observar que al aumentar la cadena carbonada, aumentan las fuerzas de dispersión y por lo tanto, cuando hablamos de la fuerza de dispersión, las fuerzas intermoleculares cruzadas con el agua, la fuerza de dispersión en el agua es despreciable y si bien en todos los casos vamos a tener puente de hidrógeno, las fuerzas de dispersión pasan a ser predominantes en el ácido y hace que la solubilidad disminuya rápidamente, al punto de que los ácidos grasos son prácticamente insolubles en agua, ¿sí? Esto lo sabíamos de los triglicéridos, pero vamos por ahí. ¿Qué pasa con la presencia del anillo aromático del benzoico con el octanoico? Tienen más o menos la misma masa molar, pero el punto de fusión del benzoico es mucho mayor. Esto se debe
a que el ordenamiento de la molécula puede ser mejor, entonces es más fácil la estructura tridimensional en el benzoico que en el octanoico. El punto de ebullición es similar porque el puente de hidrógeno es el mismo y las fuerzas de dispersión son similares, y la solubilidad también es similar. ¿Qué pasa con los derivados? Los derivados de ácido, salvo el éster, que tiene una solubilidad en agua menor que la de los ácidos carboxílicos, porque al tener cadena carbonada amplia hace que las fuerzas de dispersión aumenten rápidamente, entonces salvo los compuestos más chicos, o sea, los miembros más chicos de la familia, casi todos los ésteres son insolubles en agua, tienen una solubilidad muy baja en agua. Las amidas suelen tener una solubilidad en agua grande y los nitrilos también. Esto hace que, de hecho, las amidas y los nitrilos son tan polares como el agua y pueden llegar a disolver sales. Es por eso que tanto las amidas como los nitrilos suelen usarse como cosolventes de agua, ya que a su vez, como también disuelven sales y son solubles con el agua, miscibles con el agua, también disuelven compuestos orgánicos. Bien, como verán, es un grupo funcional muy rico. Esto lo pueden seguir expandiendo de los libros y ya lo hablamos en varias oportunidades, por eso no quise ocupar mucho tiempo con esto. Lo que viene ahora es nuevo y es el tema de acidez. ¿Sí? Así que acá abrimos de vuelta la atención y nos concentramos. Los ácidos carboxílicos son de todas las familias de derivados de ácidos los únicos que tienen propiedad de ácido-base. ¿Por qué? Porque este enlace oxígeno-hidrógeno está muy polarizado y puede haber ruptura del enlace para dar el carboxilato y un hidronio. Esto está gobernado por una constante de acidez, por un pKa, y cuando analizamos la tendencia de este enlace a romperse, carbono, oxígeno, hidrógeno, nos recuerda mucho al enlace oxígeno-hidrógeno de un alcohol. En el caso del alcohol, el producto, la base conjugada, es un alcóxido que tiene el pKa del alcohol es de 16, es decir, que la constante de acidez de los alcoholes es del orden de 10 a la menos 16. Es una tendencia menor que la del agua, es decir, que en presencia de agua el alcohol se encuentra casi totalmente como alcohol. Ahora, cuando vamos al ácido carboxílico y lo ponemos en presencia de agua, la base conjugada que se obtiene es el carboxilato. Y lo que podemos ver, mirando la estructura de resonancia del carboxilato, es que tenemos dos estructuras iguales, es decir, donde la carga está equidistribuida entre los dos oxígenos, haciéndolo mucho más estable. Y esto se ve donde el pKa de esta reacción es 5, es decir, que la constante de acidez es 10 a la menos 5. Si yo quiero plantear cómo sería la configuración electrónica del carboxilato, la puedo ver acá, donde planteo que los tres átomos oxígeno-carbono están con hibridización sp2, con orbitales p paralelos y que hay un solapamiento entre los tres orbitales, una deslocalización de la carga, haciendo que los dos oxígenos tengan carga igual y similar a un medio. Cuando voy a fijarme la energía involucrada en cada una de estas reacciones,
suponiendo que más o menos la energía de estabilización del alcohol y del ácido es similar, el alcoxio tiene una energía mucho mayor a la del carboxilato. Y eso se debe a la presencia de esta resonancia, a este efecto de distribución de carga. Uno diría, un ácido con un pKa de 5 es un ácido débil. Eso es correcto, pero es de todos los grupos funcionales el ácido más fuerte. Y es por eso que esto se conoce como ácido, porque es por lejos el compuesto más ácido. También puedo tener diácidos como el malónico, que puede perder 2 electrones para dar el dianión, pero la segunda constante de acidez va a ser menor que la primera, porque el efecto de perder un protón y obtener una segunda carga negativa hace que esta sustancia, este compuesto, el dianión, esté menos estabilizado que el anión inicial. Acá les dejo algunas constantes de acidez. Siempre fíjense que la primera es mucho mayor que la segunda. ¿Qué pasa ahora cuando yo pongo sustituyentes en mi molécula de ácido? ¿Genera algún efecto? Habíamos visto cuando vimos la serie de alcoholes que si yo ponía alguna especie, algún átomo electronegativo en la cadena carbonada de un ácido, esto hacía un efecto atractor de electrones que se distribuía a lo largo de la cadena y que aumentaba la densidad de carga sobre el carbono del carboxilo, haciendo que disminuya la retención, o sea, en realidad que aumente la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno y que aumente la tendencia a perder el protón. Es decir, que disminuya la constante de acidez y el pKa. Entonces, cuando yo comparo el ácido acético con el ácido cloroacético, veo una disminución del pKa, un aumento en la tendencia a perder el protón de 2 órdenes de magnitud, es decir, el ácido cloroacético es 100 veces más ácido que el ácido acético. Ahora, cuando voy al ácido dicloroacético, es decir, agrego 2 átomos de cloro, el pKa disminuye más, es decir, aumenta la constante de acidez, aumenta la tendencia a ceder el protón. Y si voy al ácido tricloroacético, que tiene un pKa de 0,64, estoy yendo casi a un ácido que es fuerte en sustancias acuosas, en soluciones acuosas. Es decir, que 3 átomos de cloro generan un mayor efecto inductivo que 2 o 1. Por otro lado, puedo comparar qué pasa cuando el átomo de cloro está más cerca o más lejos del grupo carboxilo. Esto que habíamos dicho que el efecto inductivo se propagaba a lo largo de la cadena. Cuanto más lejos se encuentra el sustituyente atractor de electrones del grupo carboxilo, menor es la tendencia. Fijémonos, el ácido acético tiene una constante de acidez de 4,74, un pKa de 4,74 y la presencia de un cloro en el átomo 4 de carbono me genera un descenso muy chico del pKa. En cambio, cuando la muevo al átomo alfa, al carbono alfa, al grupo carboxilo, el descuento, o sea, la disminución del pKa es 2 órdenes de magnitud. Entonces, el efecto inductivo se aumenta por la cantidad de átomos de atractores de electrones, de átomos electronegativos, y a su vez es mayor cuanto más cerca está ese átomo del carboxilo. También, no lo escribí acá, no lo mostré acá, pero cuanto más electronegativo es el átomo, mayor es el efecto. Es decir, un bromo tiene un efecto menor que un flúor.
Ahora, ¿pasa lo mismo cuando yo tengo un ácido aromático y tengo sustituyentes atractores y o dadores de electrones sobre el grupo aromático, sobre el anillo aromático? Yo acá veo el ácido benzoico tiene un pKa de 4,2. Si yo pongo un grupo dador de electrones como es el metoxi, ¿sí? Es como un alcóxido, veo que el pKa aumenta, pero si yo pongo grupos atractores de electrones como es el grupo nitro, veo que disminuye e incluso en la posición orto la disminución es marcada. El efecto, ¿a qué se debe? Para eso veamos, ya que hay un anillo aromático, tiene que haber formas de resonancia. Acá planteé algunas, no planteé todas, les recomiendo que ustedes planteen todas, pero si se fijan, para el grupo metoxi, cuando yo planteo que el par electrónico del oxígeno forma un doble enlace con el carbono del anillo aromático. Esto desplaza cargas y lo que hace es que los electrones que antes estaban en el anillo ahora sean desplazados hacia el grupo carboxilo. Es decir, donde antes yo tenía una carga negativa distribuida entre dos oxígenos, ahora tengo más carga negativa, haciéndolo más inestable. ¿Sí? Entonces acá hay un efecto de resonancia desde el metoxi hacia el carboxilo. ¿Sí? Si se acuerdan del grupo oxígeno unido a un aromático, es lo que pasa en el caso del fenol. ¿Sí? Acá tengo la resonancia del fenóxido, que es la base conjugada del fenol, donde puedo ver que los grupos que tienen un oxígeno unido directamente con el anillo aromático son dadores de electrones hacia el anillo. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al grupo nitro, lo que hace el grupo nitro es sacar electrones desde el anillo, ¿sí? Y por lo tanto es un efecto inductivo, ¿sí? Distribuido por la resonancia, pero el efecto es inductivo, ¿sí? Fíjense que en ninguno de los dos casos, ya sea el caso del hidroximetoxi, del metoxi o del grupo nitro, hay resonancia en el grupo carboxilo. O sea, no es la carga del grupo carboxilo que yo le entrego al anillo aromático, ¿sí? Sino que es el sustituyente que retira densidad de carga del anillo aromático. Como el anillo aromático está pegado, es un sustituyente alfa al grupo carboxilo, actúa como efecto inductivo. O sea, todo el grupo nitro más el anillo aromático es un efecto atractor de electrones, es un efecto inductivo, ¿sí? Por lo tanto, a diferencia de lo que pasaba en el fenol, que es lo que está pasando acá abajo, yo no estoy poniendo la carga negativa del carboxilo en el anillo aromático, sino que lo que estoy teniendo es un carbono con mayor densidad de carga positiva, ¿sí? Esto me está diciendo que la naturaleza del efecto es distinta. En los ácidos aromáticos no tengo estabilización por aromaticidad, como sí tenía en los alcoholes, ¿sí? En el alcohol, si se acuerdan, lo escribimos hace un ratito, la estabilización por resonancia
hacía que la constante de acidez, el pKa del alcohol alifático, era 16 y el del fenol es 10. O sea, la estabilización por resonancia es de 6 órdenes de magnitud. Y acá, si ustedes se fijan, estoy teniendo un orden o dos a lo sumo. Esto es similar, esta estabilización es similar a la que tenía antes en los ácidos alifáticos. ¿Sí? Fíjense, 2,86. De 4,74 a 2,86. Y acá estoy yendo de 4,19 a 2,16. Es lo mismo. Acá el efecto inductivo es de dos órdenes. ¿Sí? Cuanto más cerca está la molécula, mejor el efecto inductivo. Entonces, a diferencia de los alcoholes, no tenemos efecto de estabilización por resonancia con los ácidos aromáticos. Bien. Acá está marcado que acá el efecto principal sigue siendo inductivo. Espero que me hayan podido seguir hasta el final. Nos vemos en la próxima presentación.